Episodio número 3083. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando este jueves, ya 3 de abril, avanzando en esta poderosa lección 1. Algunos principios de interpretación profética. Tremendo. Y seguimos aquí con nuestra colección de citas citables, citas poderosas, frases célebres. Oye esta, mi hermano. Antes de que la muerte se lleve lo que se te ha dado, da lo que tienes que dar. ¿Eh? Antes que la muerte se lleve lo que se te ha dado, da lo que tienes que dar. Omar Medina les acompaña. Tremenda declaración. Esta es de Rumi. Rumi fue un erudito y teólogo islámico de origen persa del siglo XIII. Rumi, muy bueno en estas frases así tan puntuales, ¿no? Antes de que la muerte se lleve lo que se te ha dado, da lo que tienes que dar. Tremendo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol a donde vas es parecida esa forma de pensar. Muy bien. Tú sabes que yo pienso mucho en eso y animo a la gente a considerar que realmente la vida es una oportunidad de servicio, mi hermano. ¿Tú entiendes? De hacer algo por alguien, de no haber vivido en vano, mi hermano. Porque hacia allá vamos todos. Si Cristo antes no ha venido, nadie sale con vida de aquí, hermano. ¿Tú entiendes, papá? Entonces, uno no sabe cuál es el límite de su vida. O sea, es como un depósito que cada uno tiene, como un cronómetro, como yo marco el tiempo aquí, un cronómetro, pero uno no sabe cuándo se para ese para uno, tú sabes. Así que hay gente que dura 92, 93, 94 años, excelente, pero hay otros que mueren jóvenes y uno no sabe. Como decía alguien, tú sabes que una vez yo estaba con unos amigos en la calle El Conde Peatonal, es una calle muy famosa en Santo Domingo, República Dominicana, en la zona colonial, y me encantaba ahí ir con algunos amigos y sentarnos en algunas sillas por ahí, enfrente a un negocio, tomar algo, comer algo, y estábamos así un grupo de amigos reunidos en una noche, en un ambiente bien agradable, y vino una señora como de la calle, de ambulante así, y se puso como en el medio del grupo ahí y dijo: ¿de qué me sirve enamorarme de la vida si acabaré casándome con la muerte? Palabras de mucho sentido, tú sabes. Dijo eso y se fue. Y todos nos quedamos como mirándonos así como: oye, ¿de verdad? ¿De qué me sirve enamorarme de la vida si acabaré casándome con la muerte? Después, averiguando por ahí, supimos que ella había sido catedrática universitaria y que había perdido la razón, había quedado así como demente, andaba por las calles deambulando. Pero, oye, una sabiduría muy cierta. ¿De qué me sirve enamorarme de la vida si acabaré casándome con la muerte? Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Queremos expresarte, Señor, nuestro agradecimiento por estas oportunidades que tú nos das cada día de ser edificados con el mensaje de tu palabra, de ser instruidos, motivados, educados. Ayúdanos a aprovechar cada minuto, cada tiempo de nuestra breve existencia para procurar conocerte mejor, para ayudar a otras personas a conocerte, a hacer algún aporte significativo en la vida de las personas, Señor. Que este sea nuestro sentir cada día
En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo lo suplicamos. Amén. Amén, Señor. Bueno, el tema para hoy jueves es figurado o literal. Una de las cuestiones clave que deben abordar los estudiosos de la profecía es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretado de manera literal o figurada. ¿Ok? ¿Cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y qué representa el símbolo en cuestión? La forma crucial de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia, no cómo se los utiliza actualmente. Porque de eso estábamos hablando, ¿verdad? Que hay personas que toman algo de la Biblia, lo aíslan del resto del contenido de la Escritura y lo asocian a un evento que quieren, al que quieren dar como cierto significado. Por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel capítulo 7 simboliza a Rusia, pues ese animal es utilizado hoy día a menudo como representación de esa nación. Esa no es una manera sólida ni segura de interpretar el simbolismo profético, tú sabes. O y que el dragón, que sé o qué, que China, porque ese es el símbolo de China. En fin, una serie de cosas que por ahí aquí yo escribí. Bueno, eso es un asunto básico en esto de entender la profecía bíblica. O sea, uno tiene que irse a toda la escritura. ¿Tú entiendes? Y dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Tú ves, si tú tomas, por ejemplo, Apocalipsis y dices, no, porque esto es literal o esto es simbólico, tú tienes que darle, si tú lo vas a tomar literal, todo será literal. Y entonces ahí vas a chocar con muchas cosas que no pueden ser literales, porque no tiene sentido que lo sea. Pero no de que una cosa es literal y otra cosa es simbólica, no, es una cosa así. ¿Qué te digo? Busca los siguientes textos y permite que la Biblia sea su propio expositor, su propio intérprete, que es uno de los principios básicos de interpretación bíblica. O sea, que la Biblia se explica a sí misma. Vamos a ver, dejar que la Biblia defina sus propios términos. ¿Cuál es el símbolo profético común a cada grupo de textos y qué representa según la Biblia? Vamos a hacer este ejercicio muy interesante. Vamos a Daniel 7, versículo 7. Primero, ¿verdad? Voy aquí a Daniel. Daniel 7:7 dice, Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Tremendo. Eso es Daniel 7:7. Ahora, Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Tú ves, esa cuarta bestia espantosa, terrible, ¿ok? Un referimiento a la Roma pagana, y más tarde que se transforma en la Roma papal, el cuerno pequeño. Eso, bien interesante, tú lo vas siguiendo, entonces, pero ven acá, todo esto encaja perfectamente. Hay otra referencia en Daniel 8, versículo 3, dice Daniel 8:3, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ok, es un referimiento, por supuesto, a los medo-persas.
O sea, tú vas buscando y vas entendiendo y una cosa interesantísima, ¿no? Apocalipsis 1:16. Vamos a otro punto aquí. Apocalipsis 1:16. Una interesante descripción que hace Juan en una de sus visiones ahí, Apocalipsis 1:6, 1:16, perdón, sí, 1:16, que dice, aquí está, 1:16, esta luz no me ayuda mucho aquí. Ok, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Wow, qué bien. Tú tomas esa cita y la comparas, por ejemplo, con Efesios 6:17. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 17, que dice: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oh, muy bien, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aquella espada que salía de la boca, muy bien. Ok, y Hebreos 4:12, que cierra eso ahí con estas palabras. Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo. Por supuesto, la espada, la palabra de Dios, las escrituras, tú ves. Oye, poderoso este ejercicio, ¿eh? Finalmente vamos a otras citas. Por ejemplo, Apocalipsis 12:1. Apocalipsis 12:1, que dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Oh. En el capítulo 21, versículo 2, que dice Apocalipsis 21:2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, vestida como una esposa ataviada para su marido. Oh, Apocalipsis 21, versículo 2. Ahora volvemos a Efesios capítulo 5, versículo 31. Efesios 5:31, que dice, estoy en Efesios 5:31. Sí. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ok, Efesios 5:31 al 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muy bien. Jeremías 6:2. Vamos a Jeremías en el capítulo 6, versículo 2. Y ahí cerramos este ejercicio. Estoy en Jeremías 6:2, que dice, en versículo 2, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Jeremías 6:2. O sea, la iglesia, y más referido a la Nueva Jerusalén también, como el caso de Apocalipsis, como el caso de las 10 vírgenes, para aquellos que creen que Cristo viene a casarse con la iglesia, realmente nosotros somos invitados a las bodas. Tú te tomas, por ejemplo, Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, si tú le preguntas a la persona, ¿era una poligamia que había? ¿Eran todas esposas del esposo o eran invitadas? Eran invitadas. Nosotros representamos a esas 10 vírgenes, 5 que estaban preparadas, apercibidas, tú sabes, listas para la demora, y 5 que eran infatuas, imprudentes y que no hicieron esa provisión para si tardaba el esposo. Pero el esposo no se fue a casar con ellas. Nosotros somos los invitados a las bodas. Esas vírgenes que representan a la iglesia
son las invitadas a la boda. La imagen es Jesús uniéndose a la Nueva Jerusalén. Alguien me dijo, pero a un edificio. Bueno, así que dice la Biblia, o sea, a la esposa ataviada, a la ciudad ataviada como una esposa para su marido. Nosotros como iglesia somos los invitados a las bodas del Cordero. Pero en fin, es un tema un poquito profundo que luego sería analizado. La incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos. Por ejemplo, un cuerno puede simbolizar un poder político o una nación, mientras una espada puede representar la palabra de Dios y una mujer puede ser símbolo de la iglesia. Esto demuestra claramente que la Biblia se explica a sí misma, tú ves. Lo que queda por responder, sin embargo, es por qué Dios se comunicó mediante símbolos en lugar de hacerlo de manera directa, explícita. ¿Por qué, por ejemplo, Pedro se refiere crípticamente a la iglesia de Roma como Babilonia en 1 de Pedro 5:13? Puede haber muchas razones por las que Dios eligiera comunicarse simbólicamente en la profecía. Por ejemplo, si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma como la autora de tantos males, la persecución de la iglesia, de por sí intensa, podría haber sido aún peor. Sean cuales fueren las razones, podemos confiar en que Dios quiere que entendamos el significado de los símbolos bíblicos. Tremendo, tremendo. Y en eso nos va a ayudar también ahora el Super Humberto en su cierre de la semana. Gracias, Humberto. Oye, avanzó bien Humberto aquí desde el lunes hasta el jueves. Y gracias a Humberto también conseguí las primeras ideas para esta lección número 1. Fue Humberto que le tomó fotos a su guía y me la hizo llegar a su guía de estudio. Gracias. Luego la hermana Lili pues me mandó todo el material. Viene el Super Humberto, mi asesor teológico, con una cátedra de diversos personajes que influyeron en el devenir histórico de la Biblia. Muy, muy poderoso análisis aquí. Así que adelante, Super Humberto. ¿Figurado o literal? Es la pregunta de hoy. Algunos de los primeros padres de la Iglesia son célebres por introducir o proponer enfoques hermenéuticos específicos. El primero podría ser Marción, que era un hereje, que fue originador de una hermenéutica en la cual desarrolló en la primera parte del segundo siglo y en la misma rechazaba todo el Antiguo Testamento y decía que no era obligatorio para los cristianos. Desarrolló una especie de dualismo entre el odio y la ira, mientras que en el Nuevo Testamento representa la gracia y el amor. Este concepto fue incluso aplicado al Nuevo Testamento. Para él, para Marción, solo Lucas fue considerado un evangelio verdadero, mientras que otras proporciones del Nuevo Testamento eran rechazadas. Varios de los primeros padres de la Iglesia escribieron contra las herejías de Marción. Otro intérprete muy importante para nosotros es Ireneo, el obispo de Lyon, que utilizó al principio de su regla era la regla de la fe para defender la doctrina cristiana ortodoxa. Su regla de fe era la tradición preservada en las iglesias. ¿Y por qué no hablar de Tertuliano, que utilizó la tipología para defender la unidad de las escrituras, aunque a veces su correspondencia tipológica eran pura alegoría? Para nosotros importante debiera ser la hermenéutica de la escuela de Alejandría. En esta escuela, comenzando por Clemente de Alejandría, el alegorismo de Filón fue bautizado en el Jordán para aceptar el cristianismo, una forma de nosotros decir. Clemente desarrolló
5 sentidos de las Escrituras. Y estos son el histórico, el doctrinal, el profético, el filosófico y el místico. Pero su discípulo Orígenes de Alejandría, uno de los cerebros más privilegiados que haya tenido la humanidad, afirmó que el texto de las Escrituras tiene 3 significados, tomando como modelo la alegoría de la triple naturaleza del hombre: el corporal, que es el significado literal de la Biblia, que es para él el menos importante; el significado que tiene que ver con lo moral o lo ético; y por último, el alegórico místico, que es el más importante y accesible solo a los intérpretes más maduros. Este sentido triple de Orígenes, construido sobre la dualidad platónica y de la filosofía de Filón de Alejandría, tiende a remover la cáscara histórica para llegar a un núcleo alegórico. Si le puedo poner como ejemplo, este hombre tan amante de lo alegórico llegó a inmacularse, o sea, a castrarse, porque entendía de forma literal el padre de la alegoría, que cuando Cristo habla de que hay personas que se han hecho eunuco por el reino de los cielos, él también llegó a hacerse un eunuco, entendiendo como literal una expresión alegórica. En el movimiento adventista, Guillermo Miller desarrolló un sencillo conjunto de reglas para interpretar la Biblia que hoy todavía los adventistas conservamos como la más eficiente y verdadera. Finalizo pues estas palabras con esto que dice el espíritu de profecía. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Oye, qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, Humberto. Poderoso, poderoso. Ahí estaba lo de Guillermo Miller, su estilo, como les comenté, ¿verdad? Que hemos heredado mucho de ese estilo de Miller, centrado en la escritura. La cita que dice Humberto al final es del libro La Educación. En la página 189, párrafo 2, dentro del capítulo La enseñanza y el estudio de la Biblia. En las ediciones que he consultado del libro La Educación no tienen así como los números de los capítulos, solo tiene como el título del capítulo, ¿no? En este caso, La enseñanza y el estudio de la Biblia. Lo pueden buscar ahí. Esa es una cita del libro La Educación, página 189, párrafo 2. Hay varias ediciones de ese libro. Lo cito mejor por el título del capítulo, que es La enseñanza y el estudio de la Biblia. Mira, antes de cerrar, te tengo una historia aquí. Una historia que ilustra bien esto del que estamos hablando de gente que inventa y eso. Oye esto. Un rey quiso buscar para su ejército jóvenes diestros para el arco y la flecha. O sea, jóvenes que dominaran eso bien de la arquería, ¿no? Entonces, sus soldados fueron pueblo por pueblo, aldea por aldea, en toda aquella comarca, buscando a alguien bueno para eso, preguntando quién sabía, pero no encontraban. Hasta que llegaron a un pueblo, y en ese pueblo vieron, en las afueras de la aldea, vieron como un paredón así, como algo de madera bien preparado, donde había muchas flechas dadas en el blanco. Y dijeron, wow, alguien ha estado practicando aquí, mira, cada flecha, como 4, 5, 6 flechas, todas, ¡pam!, en el blanco. Y dice, oh, wow, pero esto fue un experto que hizo esto, pero increíble. Entonces fueron al pueblito y comenzaron a averiguar, a preguntar, hasta que llegaron a un muchacho como de unos 17 años, que le dijeron, él es que va a practicar el tiro al blanco allá en el bosque. Y cuando hablaron con él, pero mira, tú eres bueno en esto, tú vas a tener grandes riquezas con el rey porque queremos jóvenes arqueros como tú. Y el muchacho, no, yo no sé lo que ustedes me están hablando. Sí, vamos, lo llevaron al bosque. ¿Esto lo hiciste tú? Dice, sí, yo vengo a practicar de vez en cuando,
Pero increíble, cada flecha está puesta ahí en su punto. Dice el muchacho, no, ustedes no están entendiendo. Lo que pasa es que yo tiro la flecha y después yo hago el círculo. Obligado. Estaba cada uno en su centro. Que tira la flecha y después hace el círculo. Mucha gente en sus interpretaciones proféticas, en sus ideas bíblicas, tiran la flecha, pa, lo loco ahí, pa, y después le hacen el círculo. Mira ahí, di en el blanco. No, mi hermano, eso no funciona. Eso no funciona de esa forma. Oh, mi Cristo, cuántas cosas. Tremendo, tremendo. Aunque, aunque algunos símbolos y profecías sigan resultando un misterio o un desafío, ¿cómo puede fortalecer nuestra fe el hecho de enfocarnos en lo que sí entendemos? Porque ese es el detalle, mi hermano, tú ves, en lugar de estar inventando cosas. Exacto, ese es el punto de hacer las escrituras la base de nuestro vivir, o sea, el foco principal de experimentar en nuestra cotidianidad cristiana la sencillez del Evangelio y el extraordinario poder de Dios para transformar nuestras vidas. Esto es sencillo, brother. No hay que ser un experto de Harvard ni ser un experto en física cuántica. No es difícil, es algo fácil, sencillo. Es hacer de la Biblia el centro de tu vida. Como dije en estos días, no preocuparte tanto por lo que tú no entiendes de la Biblia. Es ocuparte realmente por lo que tú sí entiendes y no estás practicando. Es algo que yo he aplicado a mi propia vida. Hay muchas cosas de la Biblia que yo no entiendo. O sea, tú me preguntas, Omar, tal cosa, y yo no, ni idea de lo que tú me estás hablando. Hoy, tú no tienes muchos años estudiando la Biblia. Sí, pero hay cosas que yo no entiendo de la Biblia. Ahora a mí háblame de cosas que yo entiendo y cómo estoy tratando de aplicarlas a mi vida diaria. ¿Tú entiendes, manito? Porque por ahí es que anda el meneo realmente. Es lo que tú practicas, lo que tú vives, lo que tú internalizas de las escrituras y vives con eso, ¿tú entiendes? Especialmente, no solo en el decir y en el creer y profesar, es en el vivir, en el demostrar en el día a día que realmente la Biblia está transformando tu vida. Porque si no, imagínate tú, no es cuestión de lo que tu palabra dice, la palabra lo aguanta todo. Son tus hechos y lo que tú haces no me deja escuchar bien lo que tú dices. Hechos, no palabras. Mi hermano, ahí es que tenemos que enfocarnos en qué estamos aprendiendo de la Escritura y cómo lo estamos aplicando a nuestra vida, a como yo digo estos días, a nuestra cotidianidad cristiana. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Sí, señor. Dale. Excelente, exacto, correcto, perfecto, asombroso. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo, de lo de figurado, literal, tomar lo que la Biblia dice, todo el contexto, no agarrar una idea y aplicarla al evento o a lo que queremos inventar para que pegue, no, así no hacer como el muchacho de las flechas en el bosque allá, no, eso así no funciona. Tengo algunas personas que son especialistas haciendo eso y yo digo, no, manito, eso no. Como eso es un criterio particular tuyo realmente, pero no es como algo, no, porque la iglesia, yo descubrí esta nueva luz y aquí tenemos todo que enfocar. No, mi hermano. De verdad, déjese de eso, porque eso producirá más confusión que solución realmente. Realmente. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, gracias, muchas gracias por la inspiración de tu palabra, por esta enseñanza que nos mantiene en el foco de la sensatez, la prudencia, la sabiduría. Ayúdanos, oh Señor, a marchar en ese sentido, en ese sendero, que día a día en nuestro estudio de la Escritura podamos dejarnos tocar y que tal vez sin preocuparnos tanto por lo que no entendemos,
sí ocuparnos en aquellas cosas que entendemos si no estamos practicando en nuestra vida diaria, y que estos estudios nos lleven a decisiones importantes en nuestra vida, oh Señor. Bendice a nuestros oyentes y que también ellos puedan tener esta misma sensación de ir progresando en la vida cristiana, en los hechos de nuestra vida, en torno a lo que vamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana viernes el cierre con broche de oro de esta impactante lección 1:1:1. Algunos principios de interpretación profética. Tremendo, avanzando en esta poderosa serie de lecciones, alusiones, imágenes, símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Durante estos 3 meses, como siempre suelo decir, es como un curso universitario, 3 meses, dando esta materia de alusiones, imágenes, símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. ¿Qué te parece? Bueno, mi gente, gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo. Mucha gente se está identificando con esto. Vamos creciendo de manera orgánica ahí el número de suscriptores en nuestro canal, en los podcasts. Veo que mucha gente se está integrando. De eso se trata, de eso se trata. Si Dios ha puesto en ti ese deseo de cooperar, de aportar algo a nuestro ministerio, será bienvenido, claro que sí. Pueden comunicarse directamente con este servidor Omar Medina en mi número de WhatsApp, siempre por WhatsApp, mejor un texto, un audio, algo, más 1-484-838-8989, más 1-484-838-8989. Iba a decir ánimo contra el miedo, pero ahora estamos diciendo nada me ha de faltar, Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino? Aquel que en Dios confía, hay paz. Hay paz.